Continuamos con el avance de nuestra materia. Estamos en la unidad 3 del módulo Liderazgo para la Comunidad 1, hablando del desarrollo del líder que está en usted. Y hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, delineando la estrategia. La clave del liderazgo son las prioridades. Hay dos cosas que son las más difíciles de lograr que nuestros seguidores, que la gente que nos sigue, haga. Y estas dos cosas son pensar y hacer todas las actividades en orden de importancia. ¿Cómo hacemos esto? A través de las prioridades. Estas dos cosas, el pensar y hacer las cosas en orden de importancia, estas cosas son las que diferencian a un profesional de solamente un aficionado. Tenemos tres aspectos importantes y estos son que las personas prácticas saben cómo lograr lo que quieren. Por otro lado, los filósofos saben lo que deben querer, pero lo que nos interesa, los líderes saben cómo lograr lo que ellos deben querer. De esta manera, un líder aúna estos conceptos que veíamos en las personas prácticas y en los filósofos. Se puede definir entonces al éxito como el logro progresivo de una meta que está predeterminada, de una meta que está establecida con anticipación. La disciplina para establecer estas prioridades que son tan importantes, que son la clave del liderazgo, además de la capacidad para trabajar en dirección hacia esa meta establecida, hacia esa visión que tenemos. Estos dos puntos, la disciplina y la capacidad, son muy importantes, son esenciales para que un líder tenga éxito. Algo que es muy importante tomar en cuenta es: no importa cuán duro trabaja, sino cuán inteligente trabaja, que también está enfocado el trabajo para que sean aprovechados los resultados. Le dijeron a un hombre que si trabajaba lo más duro posible podía llegar a ser rico. Él trabajó más duro, que sabía que hacer era cavar. De este modo, este hombre se puso a cavar hoyos enormes en el patio de su casa porque era el trabajo más duro que él sabía hacer, que él había aprendido, y se puso a hacer esto, pero no se hizo rico porque lo único que ganó fue un dolor de espalda de tanto esfuerzo, de tanto trabajo duro, pero que no tenía prioridades, no tenía un objetivo importante, algo destacado para realizar, solamente trabajar duro sin un propósito. Entonces, aquí es donde podemos entender esta idea de que no importa cuán duro trabaja, sino cuán inteligentemente realiza ese trabajo. Es muy importante asignar un tipo de prioridad a las tareas que tenemos. De esta manera es que hay que organizarse, y de esta manera nosotros tenemos que marcar nuestras prioridades, que estamos viendo que es muy importante para lo que es el liderazgo. Un líder exitoso debe tener la habilidad de poder manejar 3 o 4 proyectos de alta prioridad y manejarlos sin dificultad. Y este tipo de líder entonces se lo puede denominar como un líder exitoso, un líder que tiene esta capacidad. Para ello tenemos que tomar las siguientes recomendaciones: asignar el tipo de prioridad a nuestras actividades, a nuestras tareas. ¿Y cómo lo hacemos? Las tareas que son más importantes, más urgentes, esas tareas, esas actividades son las que tenemos que realizar primero, tenemos que abordar primero este tipo de proyectos. En segunda instancia tenemos aquellas que son importantes también, pero no son urgentes. Entonces, para este tipo de tareas o actividades hay que establecer fechas límite para cumplirlos, para acatarlos, para desarrollarlos sí o sí, cumpliendo un plazo que sea factible y que pueda permitirnos lograr esta actividad que sí es importante, aunque no es urgente. Es bueno que en esta actividad le dediquemos un
tiempo cada día, que sea una rutina diaria para poder ir avanzando en nuestras actividades. Y aquellas tareas que son poco importantes, pero sí son de urgencia, hay que encontrar maneras eficientes, maneras inteligentes para realizarlas, pero sin demasiado personal. Si es posible, delegarlo a alguien de confianza, a alguien que veamos que tiene la capacidad de realizar esta tarea. Y por último tenemos aquellas actividades, esas tareas que no son muy importantes y tampoco son urgentes. Entonces este tipo de tareas pueden demandarnos demasiado tiempo, entonces este tipo de tareas podemos delegarlo también a otra persona, este tipo de tareas que no necesitan de nuestro trabajo y que quizás no son tan urgentes, como puede ser alguna actividad de archivo, por ejemplo, que podemos delegarla a otra persona y que no consuma nuestro tiempo. Entonces es importante hacer esto, asignar tipos de prioridades para organizarnos. Continuamos con el avance y es importante evaluar nuestra situación o quedar estancados, como dice este enunciado, decidir qué hacer y hacerlo, y decidir también qué no hacer y no hacerlo, tratándose de las prioridades, evaluar las prioridades de nuestras actividades. Y para esto es importante hacernos unas preguntas para poder lograr establecer prioridades, lo cual nos va a llevar a cómo redimir el tiempo, cómo aprovechar el tiempo, cómo lograr esto. El éxito en nuestro trabajo va a aumentar si estas palabras que vamos a mencionar son iguales, si las 3 R son iguales: requerimiento, retribución y recompensa. Si los requerimientos de mi trabajo son mis esfuerzos que me dan retribución y al hacerlos me produce satisfacción, entonces tendré éxito si actúo de acuerdo con mis prioridades. Estas 3 palabras, requerimiento, retribución y recompensa, se unen en este concepto, y todo esto de acuerdo a las prioridades es que un líder puede lograr éxito en su tarea y aprovechamiento del tiempo. Por eso es que es muy importante hacernos estas preguntas que nos van a ayudar en el proceso de establecer prioridades. La primera pregunta: ¿qué se requiere de mí? Un líder puede renunciar a todo, como le veíamos en anteriores clases, excepto a su responsabilidad. La pregunta entonces que se debe contestar antes de aceptar un trabajo nuevo es: ¿qué se requiere de mí? Y el líder debe distinguir entre lo que debe hacer y lo que puede delegar a otras personas. ¿Qué actividades requieren necesariamente de su presencia, de su trabajo, de su tiempo? Y qué actividades no necesitan tanto del líder, sino que puede delegarlos a otra persona. Otra pregunta para hacerse en esto de buscar cómo redimir, cómo aprovechar mejor el tiempo es: ¿qué me da mayor retribución? El esfuerzo empleado debe aproximarse a los resultados que estamos esperando. Entonces hay que preguntarse: ¿estoy haciendo lo mejor y recibiendo una buena retribución de la organización? Para esto podemos hacer una pequeña lista y anotar lo que nos da retribución en nuestro trabajo, en nuestra organización, y definir qué es lo que más nos da retribución de acuerdo al trabajo, al tiempo que aplicamos. Otra pregunta importante para hacernos es: ¿qué es lo más gratificante de nuestras tareas? Por eso se dice que nuestro mejor trabajo es aquel del cual disfrutamos. Cuando una persona tiene éxito en algo, en su trabajo, en su tarea, en el área en el que se está desarrollando, entonces eso no es un trabajo, sino es su forma de vida, y disfruta de esa tarea que realiza. No solamente es un trabajo, sino que es su forma de vida, y el realizar esta tarea, el trabajar en este lugar, en esta situación, en esta actividad, es una recompensa. Entonces también es importante poder hacernos una lista y
enumerar las cosas que son lo más satisfactorias, lo más gratificantes de acuerdo a nuestro trabajo. De esta manera podemos ir teniendo algunas ideas para establecer nuestras prioridades. Y vamos a hablar de los principios para establecer estas prioridades. Las prioridades no permanecen estancadas, cambian y demandan atención continuamente, necesitan ser atendidas en todo momento. Otro principio para establecer prioridades es el arte de ser sabio, es el arte de saber que podemos pasar por alto. Lo insignificante, aquellas tareas que no son muy importantes, nos roban mucho tiempo, por eso es necesario quizás delegarlas, dejar que otra persona se encargue para que no absorban nuestro tiempo. ¿Para qué? Para no dedicarnos demasiado tiempo y esfuerzo a las tareas equivocadas que nos requieren mucho de la atención del líder. Otro punto es que lo bueno es el enemigo de lo peor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. La mayoría de las personas pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo, entonces aquí no es difícil establecer prioridades, pero sí es difícil cuando estamos entre dos elementos o dos cosas que son buenas, y aquí es donde cuesta más establecer prioridades. Entonces hay que saber diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Y otro principio para establecer prioridades es que usted no puede tenerlo todo. Esto quiere decir que hay que tener la capacidad de poder eliminar cosas de nuestras vidas, cosas que no son importantes, para así poder establecer mejor las prioridades y determinar lo realmente importante en tu vida, tu familia, salud, amigos, ingresos, negocios, relaciones, etc. No descubras tarde lo que realmente es importante. Es una recomendación que nos deja John Maxwell en su libro Desarrolle el líder que está en usted. Seguimos hablando de principios para establecer prioridades, y demasiadas prioridades nos paraliza. Todos hemos atendido diferentes actividades, diferentes situaciones al mismo tiempo, y trabajar de manera sobrecargada hace que nos paralicemos y no podamos avanzar de manera efectiva en ninguna de estas actividades que realizamos. Cuando las pequeñas prioridades demandan mucho de nosotros, surgen los problemas. Esto sucede cuando dedicamos demasiado tiempo a las cosas secundarias. Es importante entender que los plazos y las emergencias nos obligan a priorizar. Cuando estamos en condiciones normales, somos eficientes, somos correctos en nuestras tareas, en nuestro trabajo, pero cuando estamos presionados, cuando estamos con emergencias, limitados de tiempo, somos efectivos y hacemos lo debido, lo que es prioridad. Y la emergencia clarifica las prioridades. Muy a menudo aprendemos tarde lo que es importante. La vida tiene la manera de hacernos soltar las cosas que son importantes, las cosas que pensamos que son importantes. Entonces, de esa manera es que la emergencia, las situaciones de emergencia son las que nos ayudan a clarificar nuestras prioridades. Y terminamos con esta frase que nos dice John Maxwell en su libro. Dice: los verdaderos líderes han aprendido a decir no a lo bueno para decir sí a lo mejor. Entonces veamos la pregunta de autoevaluación para esta clase número 12. ¿Cuáles son tus prioridades como pastor o líder en tu congregación? Hoy hablamos acerca de las prioridades, principios para establecer prioridades, y cómo encarar este tema de las prioridades. Entonces hablamos de organizarnos, de establecer orden de importancia para dedicarle un mejor tiempo a nuestras actividades, y cuáles son tus prioridades como pastor o líder de tu congregación o de tu comunidad o del grupo en el que estés queriendo liderar. Nos encontramos en nuestra siguiente clase. Dios les